las situaciones, los siguientes puntos, por ejemplo, problemas empresariales, proceso de investigación, teoría de escuela y algoritmos. Esos fueron los tópicos que estuvimos viendo, aparte de otros que también se agregaron. También, a partir de este momento, nos quedamos también, si se recuerdan, en la parte de los inventarios. Muchos de ustedes me ayudaron, o todos, me van a poner algunas problemáticas que tiene la falta de conocimiento de los inventarios. Dentro de ese enfoque de inventario también no hay que subestimar ni dejarlo a un lado el tema de los costos del mismo. Dentro de este proceso hay también costos de compra, costos de pedir, costos de mantener y de escasez, los cuales se mantienen en el proceso y nosotros tenemos que tomarlo en consideración para una toma de decisiones, para saber si me conviene demandar por este lado, si el flete es aplicado por si el envío o el tener, digamos, en cierta forma, un inventario físico en mi bodega es viable en base a lo que yo le estoy cobrando a mi cliente. Perdón. Por ejemplo, yo no puedo almacenar más de 3 meses. ¿Por qué motivo? Porque después de los 3 meses el producto que yo tengo en bodega se me ha encarecido. ¿Cuánto puede ser ese margen de encarecimiento por tenerlo guardado 3 meses? Y ustedes me dirán, mire, pero la bodega de usted no la está alquilando. Sí, claro, es cierto, pero igual tengo que pagarse tu impuesto por esta bodega. Por ejemplo, entiendo que esto acá en El Salvador no es similar como lo que ocurre en México. Por ejemplo, en México, ya finalizando en el mes de noviembre y diciembre, prácticamente lo que está en bodega paga un impuesto al gobierno. Ese impuesto es un arancel debido a que es como una especie de acondicionamiento para que las empresas no mantengan mucho stock. Eso es lo que busca. Entonces, si yo tengo un gran stock preparándome para enero, si yo veo que me conviene, lo tengo. Pero si yo veo que me va a costar venderlo en enero, no. Comienzo a vender ahorita o mi producción comienzo a disminuirla. ¿Por qué? Porque voy buscando reducción de costos. Voy buscando reducción o mantenimiento del mismo. Entonces, ese es un factor que yo tengo que tomar en consideración, entre otros que pueden haber con la parte de investigación, de la parte de costos de inventario. También aparece algo llamado, el modelo de lote económico, EOQ. Este modelo es similar que el ESP, que es el ESP, cantidad económica de pedido. Ayuda a describir el equilibrio, dice, que se tiene entre los costos de pedido y costos de material del inventario. Aquí, ¿qué supuestos aparecen dentro de ese proceso? La demanda, los costos, el tiempo de entrega constante, productos únicos, tiempo de reposición, 0. No admite escasez o faltante, en el lote de reposición se recibe una sola vez. Esas son, digamos, condiciones que puede llegar a tener mi propia bodega o que yo pueda obtener con respecto al inventario que actualmente yo tengo. ¿Para qué sirve esto? Sirve para poder definir el movimiento de la materia, del material o del producto o de lo que yo tenga en mi bodega. Para eso me sirve. ¿Y para qué te sirve eso? Uno, los puntos que anteriormente mencionaba. Por ejemplo, el pago de impuestos por mantener cierto periodo de tiempo un producto sin mover en la bodega. Y 2, puede ser, por ejemplo, la manutención del lugar, por ejemplo, la infraestructura. 3, puede ser por la alta demanda. Tengo una alta demanda y tengo ya lleno mi bodega. ¿Qué voy a hacer entonces? Me pongo los brazos cruzados y que Dios me ayude, ¿verdad? Entonces, son aspectos que ustedes tienen que ir viendo con respecto al tema de inventarios. Pues en algún momento ustedes pueden llegar a vivir esa situación. Igualmente, este modelo aplica lo que es esta gráfica que busca, digamos, desarrollar tanto los costos como el tamaño de pedido. Agregamos dentro de esta gráfica lo que son aspectos del costo total, costo por mantener y costo por pedir. Si se fijan, el costo por pedir es el más bajo y está en color verde. El costo de mantener es el costo aquel que yo puedo subsanar, que yo puedo tener en mi bodega sin preocuparme, como dice la canción de ¿cómo es? El Rey León. Y el costo total es cuando yo hago una suma de los dos anteriores y a la hora de hacer esa suma se me genera un alto costo, ¿verdad? O sea, y aquí es lo importante darnos cuenta de la diferencia entre los diferentes costos que pueden haber. ¿Qué yo puedo decir? Y está bien confiado, ¿no? Ahorita actualmente el costo de pedido está tranquilo, estoy en verde. O sea, no tengo ningún problema. Incluso va para abajo.
Pero cuando yo sumo un costo de mantener o sumo algún costo adicional con el tema de inventarios, tengo que tener claro que todo eso es una suma. O sea, al final tengo que sumar todos esos costos para que me dé una variación en el tiempo, ¿verdad? En este caso, como ven la fórmula, dice el costo total va a ser igual costo de la solicitud más el costo de almacenaje. Y ahí están los diferentes términos que aparecen, ¿verdad? Costo de pedir, delivery flete o el costo de mantener el almacenar. Recuerden de que nosotros estando en una empresa y estando a cargo de una bodega, tenemos que tener claridad sobre los costos que tiene esta en cuanto al mantenimiento de la misma. No solamente porque, yo tengo que saber cuánto es el espacio que yo puedo absorber en la materia prima de la bodega, y que yo estoy recibiendo cabalito lo que me piden, ¿verdad? Y cabe, ahí todo cabe, incluso ya abrí más espacio en la bodega. Entonces hay que tener muy claro de que esos tipos de condicionamientos o variables sí nos puede afectar en el bolsillo. El día de mañana, por estar nosotros bien alegres diciendo tenemos full la bodega y estamos contentísimos por eso, en realidad tenemos que estar viendo nosotros cómo sacar ese producto fuera. Y ustedes me dirán, mire, pero eso le corresponde a venta, le corresponde a producción, le corresponde a calidad también cuando hay un producto con no conformidad dentro de la bodega, etcétera, etcétera. Ajá, pero el encargado son ustedes. Entonces, eso es un punto que ustedes pueden tomar de decisión en este caso. Ahora bien, aquí solo estoy hablando sobre el tema de inventarios en una bodega específicamente. Pero ¿qué tal si el cargo de ustedes o las actividades que les corresponden ya a nivel de producción? Por ejemplo, ¿cuánto producto terminado mantengo en mi área de producción? ¿Cuánto puedo tener ahí? ¿O cuánto no debo de tener ahí? ¿O no tengo que tener nada? Y si yo no tengo claridad sobre eso, ¿cómo también me tengo que comportar ante la situación que normalmente nos pasa cuando tenemos altos índices de incremento de producción, como cuando ya vienen los tiempos pico, ¿verdad? Por ejemplo, ciertos productos se piden más en cierto periodo de tiempo, puede ser por vacación de la población, puede ser por una fecha festiva, agosto, digamos, o diciembre, en donde afecta el volumen de la demanda que yo tengo que tener en cualquier proceso de mi área productiva. Entonces, eso es parte. En el servicio, ¿cómo nos afecta algo similar que esto? Yo siempre pongo de ejemplo los call centers porque creo que hay bastante acá en el país. Antes no había muchos, hay varios. Y en los call centers, por ejemplo, para poder establecer la limitante de llamadas, por ejemplo, yo tengo que tener un cierto backup de posibles respuestas rápidas. O sea, como parte de un call center, yo tengo que manejar un número específico de llamadas recibidas y finalizadas. Si yo excedo, no significa que no me van a dar más, obvio, me van a dar más trabajo todavía. Y mi meta va a ir creciendo en cierto periodo de tiempo, según lo que estime la empresa. Entonces, ante eso, este tipo de circunstancias puede ser similar, como que en lugar de ver un producto terminado, son llamadas pendientes por contestar, por ejemplo. ¿Cuántas son las llamadas que yo puedo tener pendientes en menos de 5 minutos? Y es ahí, por ejemplo, cuando ustedes llaman a un lugar y le dice, permítanme que en 1 minuto le vamos a contestar, te dice. Entonces, eso significa que en ese momento la persona que está o las personas que están, que pueden contestar la llamada, están haciendo otra. Entonces, tenemos que esperar hasta que termine para que nos den. Y ahí a veces ocurren dos cosas. Uno es que logremos que nos den una posible llamada, o dos, que de repente se corte la llamada. Entonces, y eso ocurre hasta cuando pedimos pizza o cuando pedimos algún tipo de producto en delivery. Para que ustedes tengan como la consideración de que el inventario no solamente es producto físico, sino que también puede ser algo digital o virtual incluso. Ok. En síntesis, es importante que se establezca la utilización de la fórmula y el razonamiento numérico en base a problemas reales o ejemplos que se vean, ¿verdad?, en la asignatura en este caso. Tomar nota que en las próximas clases se pueden deducir la respuesta a las dudas que se tengan. O sea, podemos nosotros ya plantear problemáticas que estamos viviendo actualmente acá en la asignatura para ver de qué manera podemos solventar y en conjunto lo podríamos hacer. Aunque posiblemente en la realidad sea otra, pero eso sería como parte de la escuela que vamos a poder desarrollar. ¿Para qué sirve aplicar la investigación de operaciones en la actualidad? Bueno, así rapidito.
la número 1 y las industrias, ¿verdad? Son ejemplos que les he colocado acá. Aquí dice que la industria para optimizar los recursos de procesos industriales para la optimización de localización y evaluación de los inventarios, algo similar a lo que habíamos visto anteriormente. La programación de producción de máquinas o activación de procesos de emergentes, o sea, cuando hay altas demandas y tengo que tomar una decisión para poder mejorar mi servicio, por ejemplo. Logística de aviones en el aeropuerto, es otro, supermercados y flujo de inventario del producto, marketing, desarrollo de ventas digital, gestión de capital humano y proceso, planeación de turnos y localización de instalaciones, entre otros aspectos en el área industrial. ¿Qué pasa con el gobierno? Bueno, el gobierno también puede aplicar investigación de operaciones. Más de algún momento tenía que haber aplicado, ¿verdad? Estos términos. Por ejemplo, colocación de cámaras de seguridad en las ciudades u organizaciones, por ejemplo, como parte de un plan de seguridad a la población, optimizando con una mayor cobertura posible y complementar con otras herramientas que ayuden a definir rutas de los vigilantes o patrulleros ubicados en el centro de seguridad. Por ejemplo, acá en Santa Tecla están las cámaras ubicadas en ciertos sectores de Santa Tecla. Muchos de nosotros podemos estar diciendo, hey, esas cámaras no son fachadas, no funcionan, pero incluso el hecho de la ubicación es parte de la actividad o gestión que se tiene que estar evaluando. Por ejemplo, si el día de mañana nos dicen, mire, evalúen la posición donde se encuentra la cámara, qué tan optimizado está esa posición en base a la proyección de la cámara misma, para poder detectar algún hurto o algún tipo de acción ilícita. Entonces, viendo la situación, viendo la problemática con el tema seguridad, tenemos que tener esa evaluación, ¿verdad? Muchos de nosotros decimos, no, las cámaras se ven, o sea, fácil, porque nadie va a robar porque la puedo ver la cámara, pero parte del ejercicio con respecto al plan de seguridad que se puede llegar a tener, no estoy hablando de nuestro país, conste, tiene que ser evaluado en base a esto. Esa es una pregunta de 1 millón y eso es parte del procedimiento de investigación de operaciones en donde nosotros podemos abonar. La utilidad en el diseño de la red de transporte público. No sé si ustedes os mandan alguna vez en todas esas trabazones que hay en Lourdes, por ejemplo, en las que está en Soyapango, en los próceres, por ejemplo, se han dado cuenta en las horas pico o digamos todo el tiempo hay una gran carga vehicular. Y a veces la pregunta que nos hacemos es, miren, ¿por qué está pasando el bus a esta hora aquí, en este sector, por ejemplo, por decirlo? A pesar que es un trámite, o un tránsito, mejor digo, cotidiano, igual se puede hacer una evaluación, ¿verdad? Para poder definir si realmente vale la pena tener, digamos, esta ruta en ese proceso. Algo como lo que pasó en los próceres, yo creo que se dieron cuenta con el tema de Sertrase, en donde se validó en su momento tener una calle separada para este bus. Hasta el día de hoy, para mi punto de vista, sin tomar gobierno, chicos, considero que no es óptimo desde un principio. ¿Por qué motivo? Porque estábamos diciendo, en lugar de ampliar la calle vehicular normal, estamos seccionando una parte, quitándole un pedazo. ¿Vale? Entonces, lo que ustedes están observando, por ejemplo, en esa foto, hoy en día, como sabrán, se ha abierto ese espacio, o sea, ustedes pueden entrar con dificultad, pueden entrar a esa otra calle, que es la calle de Sertrase, en este caso de única vía, pero ya puedo tener esa decisión como usuario, como pueblo, digamos así, la cual anteriormente no se podía. Entonces, la idea de este punto es viable en cierto criterio, a ciertas horas del día, en cierto número de población, en ciertas ciudades, pero evaluando la cantidad de vehículos que hay, por ejemplo, en toda la calle sería militar, si no me recuerdo, porque el proceso está aquí, es bien complejo manejar, digamos, esa cantidad de vehículos para poder seccionar, ¿verdad? Entonces, aquí lo que puede servirnos, pues, posiblemente sería que un viaducto o una nueva pista por medio de ¿qué? De pilares de cemento, que es lo que incluso en México ocurre. Allá eso es lo que existe, pues más que todo. Hacen una alternativa, no que le obstruyen a la que ya está. Esas son ideas y son cosas que de dónde pueden llegar a nacer. La investigación de operaciones nos puede ayudar para poder establecer esos parámetros.
Vamos a los deportes, la Fórmula 1, velocidad en las paradas de pit y arranque, ¿verdad? A veces nosotros pensamos que el estudio de tiempo y movimientos es el único que nos va a servir para poder ser rápido y ágiles a la hora de estar cambiando una llanta en Fórmula 1, ¿verdad? Que es, no sé si se dan cuenta, que es menos de 5 segundos, algo por el estilo. Entonces, el monitoreo, la evaluación, eso también puede ser aportes o puede dar aportes más bien a la investigación de operaciones para este. Ya también vimos el tema de los bits, de los diferentes tipos de aplicaciones que pueden servir para desarrollar eliminatorias deportivas. Ese es otro factor que nos puede servir en el deporte. En la construcción, cantidad de obreros que necesitamos para una construcción. Cuánto debo de alquilar de maquinaria, incluso cuánto tiempo tengo que tener, digamos, la maquinaria para poder alcanzar la elaboración de ese puente, de ese edificio, lo que sea. Establecer el tiempo a ser utilizada una construcción y no caer en la penalización, como ustedes sabrán. Cuando uno hace un contrato con una constructora en ciertos proyectos de civil, hay un límite de tiempo en el cual yo tengo que trabajar para poder dar el proyecto como cerrado. Si yo digo, lo voy a entregar para marzo y ya llegó diciembre, automáticamente yo tengo como constructor, como parte del equipo de civil, yo tendría que, en este caso, ser amonestado, tengo que pagar una multa por tener esa calle cerrada o por tener ese edificio sin digamos, activar. Siempre lo mencionan que es un tema de gobierno, es un tema ¿cómo les puedo decir?, de impuestos, pero igualmente son cosas que se definen hasta con las constructoras. Trabajadores programados por semana, cuántos y cuáles son los trabajadores que me van a estar ayudando para trabajar constantemente en este tipo de empresas. En la informática, diseño de redes de servicios para plataforma en redes sociales, por ejemplo, es una en donde se aplica mucho investigación de operaciones para determinar cuántos servidores voy a tener que tener activos para poder cumplir la demanda, cómo llevar un proyecto informativo, optimizar actividades de manejar el workflow también, que se puede llamar el workflow como que fue el control visual, digamos, de los procesos que yo tengo que estar administrando. Análisis funcional ante un proyecto y automatización de las actividades también, ¿verdad? Que ahí vamos a ocupar un poquito de tecnología en los procesos productivos. En la microempresa, desarrollo a micro escala de proyectos para emprendedores o microempresas, definir cuándo realizar pedidos a proveedores, qué producto debo colocar en el mostrador, en qué periodo también podía colocarlo, definir los clientes por tipo ABC, o sea, tener clasificación de los clientes. Y ustedes me dirán, ingeniero, pero eso es fácil, ¿no? O sea, eso lo puedo hacer hoy. Me pongo los nombres y comienzo a decir quién me compra más. Ese puede ser una decisión o una variable de decisión que ustedes pueden tomar para tomar esa decisión de definir cuál va a ser mi cliente ABC. Ahora bien, que les pareciera de que a la hora de hacer esa evaluación resulta ser que los que me compran más son los de menor margen, por ejemplo. ¿De qué me sirve tenerlo como cliente A si yo no gano nada con ese cliente? ¿En dónde puedo definir eso? Dentro del sistema de un sistema, de un software o aplicando ciertas reglas matemáticas, puedo yo establecer cuál es mi cliente potencial, a quién tengo que darle atención y a quién no, pues. Entonces, esa es parte del juego del tema de investigación. ¿Cómo está la competencia por datos, verdad? O sea, no solo irme a la competencia ahorita me está fregando, sí, pero ¿cómo te das cuenta de eso? Aparte de la investigación, o sea, obtener información que me permita analizarla y con esto yo puedo establecer alguna posibilidad ante la competencia, ¿verdad? Para poder, digamos, desarrollarme un poquito más. En la salud, efectiva localización de estaciones de ambulancia, mejoramiento en la eficacia de los departamentos de emergencia para una mejor atención, toma decisiones de la distribución de los pacientes según el tipo de caso, hacer tratado a la red hospitalaria, proporciona estudios predictivos y comparativos según puede ser, por ejemplo, el sexo y la edad, ¿verdad? Y eso podemos también establecer. Algo similar se pudo haber trabajado o se trabajó en cierta forma con el Hospital El Salvador. Vuelvo a mencionar, no tomo en consideración el tema de gobierno, ¿de acuerdo? Pero sí quiero que lo tomen en punto de que a veces se creen de que las cosas se hacen de forma esporádica o de forma, digamos, ni modo, hay que hacerlo aquí a la brava, pero no es así.
tiene que haber un trasfondo de proyección quinquenal, es decir, en un periodo de 5 años que tengo que elaborar. Y ahí lo estoy hablando, yo sé que estoy hablando de un aspecto de gobierno, que anteriormente ya lo pasamos. En el aspecto de seguridad, por el tema de la pandemia, se creó el hospital de El Salvador, el cual ustedes tienen que saber que el hospital está creado o se diseñó de tal forma de que su crecimiento era exponencial. ¿Por qué motivo? Por todo lo que se suponía que tenía que realizar la pandemia, el virus del COVID en este caso. Gracias a Dios no fue tan grande, pero ustedes han sabido la magnitud y la cantidad de personas que tienen ahora ahí para poder vacunarse, por ejemplo. Entonces, eso es como una idea. Y bueno, creo que a nivel mundial saben de que somos catalogados como uno de los países con la mejor infraestructura por el tema del COVID. No lo dice solo el gobierno, con usted, ¿verdad? Lo dicen muchas entidades para que ustedes no solo se vayan con una sola idea. Pero es interesante, ¿verdad? Que ese tipo de situaciones como las que están describiéndose ahorita ya se vivieron y se tomaron en consideración esos aspectos. O sea, el decir, por ejemplo, en el Hospital Rosario habían construido todo. Es viable, está ahí en el centro de San Salvador. Ahora, la ubicación, si ustedes la ponen en nuestro mapa, ya saben más o menos dónde están ubicadas actualmente el Hospital Salvador. Que el posicionamiento del hospital versus las carreteras a las cuales tiene que llegar, ya se dieron cuenta ustedes, por ejemplo, ustedes han revisado eso, qué tan viable es. ¿Les parece esto interesante decir, hey, voy a ver si es cierto, si esta calle que está aquí, llega aquí? Ah, sí, sí llega. Y esta aquí, sí también llega. Si yo vengo desde Soyapango, me vengo por aquí, sí llega. O sea, ese es parte del modelo de una gestión, digamos, de cierta forma, de distribución, ¿verdad? Con respecto a la ubicación de ciertos hospitales. Eso es solo un ejemplo, estimados. Al final, bueno, los campos de acción más frecuentes para la IO es gobierno local, despliegue de servicios de emergencia, planificación de personal, etc. Investigación de desarrollo de industrias textiles, plástico, petrolera, entre otras ramas. Servicios financieros, clasificación de riesgo, marketing, operación interna, planificación de la exportación de periodos forestales y agropecuarios, gestión logística, la planeación y ruteo de cadena de suministro, ¿verdad? Por dónde tiene que llegar la materia prima, hacia dónde va. Determinación, digamos, del personal y vuelos en el área, en la línea aérea, y determinación y optimización de política de precios y el plan de emergencia de ámbito de COVID-19. Esos son algunos ejemplos. Al final, estimado, ya para ir terminando, yo sé que ya les quité bastante tiempo, pero ya ahorita terminamos. Todo lo que les he presentado ahorita prácticamente es como este bosque. O sea, si ustedes se dan cuenta, no alcanzamos a ver qué hay más allá, sino que prácticamente solo decimos hay un bosque. O sea, estamos yendo de un bosque, estamos perdidos en este bosque. La investigación de operaciones en realidad va buscando profundizar, va buscando que no tengamos temor ante estas circunstancias, ¿verdad? Ante las dificultades que se están evaluando, digamos, a nivel, digamos, operacional en una empresa. Aquí dice el arte de ver los árboles sin dejar de ver el bosque, ¿verdad? O sea, tratar la manera de no ofuscarse o no tener, digamos, el criterio suficiente o el conocimiento suficiente ante una dificultad completamente nueva. Y eso todo el tiempo lo vamos a pasar nosotros viviendo. Entonces, este es como un modelo a seguir con respecto a la investigación de operaciones. Ya para ir finalizando, variables son muchas, ¿verdad? Ya hablamos de muchas de estas: ventas, compras, gasto, producción. Y el enfoque igualmente ya lo tocamos en varias partes dentro de la presentación. Me voy a adelantar un poquito. Y ustedes, como parte del conocimiento de investigación de operaciones, recuerden que tienen que manejar un perfil. Estos son aspectos de que su perfil ya tienen que llegarlos a tener, o por lo menos mi perspectiva es que al finalizar esta asignatura ustedes lo tengan, y obtengan estos perfiles, ¿verdad? Les gusta trabajar en equipo, les atrae los desafíos, se apasionan por resolver problemas, utilizan lógica matemática, van más allá de lo común, buscan soluciones. Esos son algunos. Y igualmente siempre se toman en consideración las organizaciones que están enfocadas a la investigación de operaciones, como de lo que ustedes ya me entregaron en su trabajo anterior, ¿verdad? Que existen esas organizaciones que ayudan a la investigación de operaciones para seguir avanzando día a día.
y las cuales están conformadas a nivel global, ¿verdad? Del mundo entero, en diferentes lugares. Y cada una de estas está desarrollada para poder aplicarlas según la ciudad, según el país, etcétera, o la ubicación, para poder transformar. En fin, estimados, con esto llegamos al final de la unidad número 1. En general, esta asignatura nos ayuda a lograr tener una visión, ¿verdad?, más amplia del medio productivo a nivel mundial como una metodología de optimización dentro de cualquier tipo de organización, la cual nos lleva a ser más competente dentro del proceso de que estemos participando.